Hermanos, bendiciones a todos ustedes. Los saludo en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un sábado más en donde venimos a darle culto y adoración a nuestro Dios y a recibir su palabra, ¿no? Hermanos, el mensaje del día de hoy a todos los jóvenes es que debemos de sanar toda idolatría, hermanos, ¿no? Los jóvenes que sanan toda idolatría. La lectura, ya la hermana ha leído Deuteronomio 4, del 15 al 20, y nosotros vamos a leer los versículos centrales, que es el 15 y el 16. ¿De acuerdo, hermanos? Vamos a dar lectura. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, te damos gracias por la palabra de hoy, que nuestro mente, corazón estén atentos a tu mensaje, Señor. Guíanos con tu Espíritu Santo, Señor, para poder recibir la palabra que va a sanarnos, Señor, y va a quebrar toda idolatría de nuestras vidas. Restaura nuestro corazón, nuestra identidad para adorarte, para servirte como hijos de Dios, atesorando, Señor, tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Cristo. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a continuar ahora. Y, y como una introducción, vamos a ver acerca de la idolatría en la cual cayeron los israelitas. Recordemos que en Deuteronomio 4, desde el versículo 15 hasta el 20, Moisés comienza exhortando al pueblo, comienza haciéndoles recordar lo que no deben de hacer y que tienen que guardarse de la idolatría. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos están yendo hacia la tierra prometida. Ya están entrando en Canaán. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en Canaán, donde van a vivir, hay mucha idolatría y ellos pueden caer en ello. Entonces, tienen que guardar la palabra para evitar caer en la idolatría. Y por eso vamos a ver hoy día qué ocurrió con los israelitas. Primero, Moisés comienza hablándoles que no caigan en idolatría, como en el pasado. ¿Qué había ocurrido con los israelitas de la primera generación? O sea, los padres de los israelitas en el pasado, hace 40 años. Ellos cayeron en idolatría cuando Dios les dio su palabra, ¿no? Sus mandamientos, ¿no? Le dice, no adorarás otros dioses, me vas a adorar solo a mí, yo soy tu Dios que te sacó de la esclavitud, me vas a adorar. Pero ¿qué pasó? Ellos no guardaron la palabra en su corazón. Y eso pasó, que al no guardarla, ellos manipularon la palabra, ellos cayeron en idolatría, se hicieron un becerro. Y eso trajo graves consecuencias. Si ustedes lo quieren leer, está en Éxodo 32:8, ¿no? Entonces, y cayeron en idolatría, ¿no? Y eso ocurrió en el pasado. Uno podría decir, oye, los israelitas cayeron en el pasado, fue un gran error, pero ahora van a hacer las cosas diferentes, ¿no? Ahora yo puedo seguir, ahora no pasa nada, la idolatría no me va a afectar. Pero ¿qué pasó? En su presente de ellos, hermanos, ¿qué pasó en el libro de Números 25 del 1 al 3? Cuando uno los lee, va a ver que ellos fueron tentados. Ahora la segunda generación. Ahora ellos, ¿qué pasó? Fueron tentados y terminaron adorando al ídolo Baal, ese ídolo del país de Moab. Entonces, fueron a una fiesta, se fueron con las mujeres, con las chicas, ¿no? Que eran bonitas, todo, y terminaron adorando a esos ídolos. Entonces, y cayeron nuevamente en idolatría. En su corazón, nuevamente pecaron contra Dios. Nos damos cuenta. Y uno puede decir, ¿no? Yo tengo y guardo la palabra el día de hoy, ¿no? Porque Dios, miren, recuerden que en su presente ellos recibieron esta palabra. Sin embargo, ellos por no guardarla cayeron nuevamente. Uno podría decir, ahora sí, ¿no? Pero muchas veces nosotros no somos así. Hoy día lo guardamos, pero mañana nos olvidamos. Y eso es justo lo que pasó con los israelitas. ¿Qué pasó en el futuro?
Y en el futuro, cuando ellos llegan a Canaán y entran, ¿saben lo que pasa, hermanos? En una época en donde los reyes comenzaban a gobernar y el país de Israel se dividió en dos, el reino del norte llegó en un momento a gobernarlo un rey que se llamó Jeroboam. Este rey no quería que, que, los, que los israelitas del norte fueran a adorar a Dios al templo. Entonces dijeron, no, yo no quiero que mi gente se vaya a adorar a Dios. Entonces, quédense a adorar acá. Ya no adoren a Dios como Dios quiere, sino pues vamos a adorar a Dios como queremos nosotros. ¿Cómo? Pues, ¿no? Entonces voy a mandarme a hacer mis dos becerros, ¿no? Acá y voy a adorarlos y voy a hacer que los israelitas también lo adoren. Y eso pasó, hermanos. Él hizo sus dos becerros para que el pueblo lo adoraran esos becerros. Y lo más curioso, hermanos, es que ocurrió lo mismo que con el pasado, porque en el pasado se hicieron su becerro y nuevamente, por no guardar la palabra y no transmitirla, no compartirla a sus hijos terminaron haciendo esto en el futuro, adorando nuevamente los becerros, diciendo que estos becerros los sacaron de la esclavitud de Egipto. ¿Se dan cuenta? Cambiaron a Dios y pusieron un ídolo. Y hacer esto, hermanos, tanto en el pasado como en el presente y como en los hijos de ellos en el futuro, trae consecuencias muy graves, hermanos. ¿Ustedes se acuerdan qué pasó con los que hicieron el becerro? ¿Qué pasó con los que se fueron tras el ídolo de Baal? ¿Y qué pasó después con los que adoraron esos dos becerros del rey Jeroboam? ¿Ustedes saben qué pasó? Ellos llegaron a sufrir mucho y al final murieron. Por ejemplo, los israelitas del pasado, ¿no? En el desierto ellos murieron en el desierto, no entraron a Canaán. En el presente con Baal ellos murieron, todos los que adoraron, ¿no? La ira de Dios vino sobre ellos fuertemente y murieron. ¿Y saben lo que pasó en el futuro con sus hijos? Vino el país de Asiria, Dios permitió para castigar la idolatría y el pecado de su pueblo. ¿Qué pasó? Vino el país de Asiria y se los llevó todos cautivos a su país. Se fueron presos, se fueron cautivos de guerra. No quedó ni uno. Entonces, nosotros no queremos terminar así. Ellos sufrieron y perecieron. Nosotros no queremos terminar cautivos, atrapados en problemas, sin saber qué hacer, teniendo la palabra. No queremos caer en idolatría tampoco. Entonces, es por eso que el día de hoy debemos de sanar, quebrar toda idolatría con lo que Dios nos da. Y para eso debemos primero de reconocer, hermanos, sinceramente delante de Dios, ¿hay idolatría en mi vida? No, pero es que yo soy diácono, es que yo soy anciano de la iglesia, no es que yo soy maestro de escuela bíblica, no es que yo tengo años en la iglesia, creo que ya estoy libre de idolatría. Eso pensaron los israelitas y terminaron así. Por eso debemos de tener ese temor a Dios. Ya lo hemos visto antes, ¿verdad? El temor a Dios. Y venir delante de Él siempre, reconociendo que hasta lo más pequeño que desplace la palabra de Dios o mi adoración a Dios, ya se vuelve idolatría. Por eso que así también hay que pensar. Antes nosotros teníamos muchas cosas que idolatrábamos. Y de esas cosas de nuestro pasado, quizá eso ha quedado en nosotros y no nos damos cuenta. Y estamos luchando con esas cosas. Quieren volver las cosas del pasado. Quieren quitar el lugar que Dios se merece en nuestro corazón y comenzamos a invertir nuestro tiempo, nuestra vida en eso. ¿Qué cosas del pasado están quedando en mí que me están ocasionando problemas? Tengo que sanarlo con el Evangelio. El día de hoy, ahora. Quizá ahora somos hijos de Dios y estamos sirviendo a Dios. Sin embargo, quizá estamos lidiando con problemas, con afanes, con situaciones. Pero ¿qué está pasando? Esos afanes, esos problemas están haciendo que yo me desvíe de la palabra de Dios. ¿A dónde yo me estoy yendo? ¿De qué me estoy aferrando? Quizá me estoy aferrando a cosas incorrectas en los problemas, lo quiero resolver con mi fuerza, lo quiero resolver con mi conocimiento o con las cosas materiales, quizá con la bebida. Hay jóvenes
que llegan incluso hasta recaer, ¿no? Recaer en las cosas del pasado. Por ejemplo, fuman en la bebida. Entonces, y no saben qué hacer. Dicen, yo soy cristiano, pero como que parece que me estoy desviando. Incluso no puede ser eso, pueden ser otras cosas. Por ejemplo, los videojuegos, puede ser las series de televisión, llegan, uy, estoy más pendiente de eso que el Evangelio. Eso está reemplazando mi confianza en Dios. Me siento bien viendo eso más que hallar descanso y paz leyendo la Biblia. Entonces, hay cosas que están desplazando mi adoración a Dios el día de hoy. Tenemos que anotarlo en un papel y comenzar a orar, hermanos. Y hay que saber esto, que no solamente la idolatría puede entrar no solo hoy, sino también ser un problema el día de mañana. Es por eso que tenemos que quebrarlo hoy. Tenemos que comenzar a solucionarlo, a tomar la palabra desde ahora. ¿Por qué? Porque si yo lo dejo ahí, si yo lo ignoro y yo lo comienzo a cubrir con mis cosas buenas, con mi vida de fe y no lo soluciono, eso va a ser un tropiezo, no me va a dejar crecer espiritualmente, no me va a dejar avanzar. Y así sea cristiano y así vaya a la iglesia todos los días, así lea la Biblia bien, si no soluciono eso con la palabra de Dios, simplemente voy a fracasar, no voy a avanzar en mi vida de fe. Es por eso que tenemos que reconocer eso, hermanos. Quizá no estoy perdiendo la comisión que Dios me ha dado. Dios me ha dicho, comparte la palabra y quizá no lo estoy haciendo porque mi tiempo lo estoy usando para otras cosas que son vanas. Entonces debo de reconocerlo, ¿no? Entonces, hermanos, esa es la introducción. Y ahora vamos a saber cómo es que nosotros podemos sanarnos de toda esa idolatría, ¿no? Para estar sanos a partir de hoy, que las cosas ni de antes ya no estén más, ¿no? Y las cosas del futuro sean diferentes. La pregunta es, ¿cómo puedo quebrar toda esa idolatría y recibir sanidad? Pues primero debemos entender cómo Dios se ha revelado a nosotros. Y la lectura en Deuteronomio 4, fijémonos bien lo que Dios nos dice. Esto es lo que Moisés le estaba diciendo a los israelitas. En pocas palabras dice esto, hermanos. Guarda mucho tu alma, les dice Moisés, porque ninguna figura vistes cuando te hablé. Esto es lo que Dios dice a través de Moisés. Y Dios nos lo dice a nosotros también. Guarda mucho tu corazón, tu alma. ¿Por qué? Porque yo no me mostré a ti, cuando yo me mostré a ti, no me viste con una figura, no me viste tampoco con una imagen. No viste mi rostro, les dice a los israelitas. Lo único que vistes en el monte Oré, cuando yo me presenté a todos ustedes, fue mi voz. Lo único que escuchaste fue mis palabras, fueron mis mandamientos. Los escuchaste porque yo lo hablé fuerte, con una voz de trompeta, con una voz de trueno que resonaba. Y eso los israelitas pues lo recordaban, pero no lo guardaban en su corazón, no lo cuidaban en su corazón. Es por eso que terminaban cayendo en idolatría. Ahora Dios nos habla lo mismo a eso. ¿Cómo yo me revelo a ti? ¿Cómo tú me conociste? Dice el Señor. No me viste a través de una figura o una estatua, no. Solo a través de lo que yo te hablé. Y eso es lo que vamos a ver hoy, hermanos. Hay muchas cosas, hermanos, que tenemos, ¿no? Incluso ahora como cristianos. Pero, hermanos, si tomamos más importancia a eso que a Dios, entonces se vuelve idolatría. Todo lo que no es para adorar a Dios en nuestras vidas se vuelve tarde o temprano en idolatría. Si no guardamos la palabra, si la perdemos, eso se vuelve idolatría. Hasta lo que es para provecho de nosotros se vuelve idolatría, aunque no lo creamos. Es así. Y eso le ocurrió al pueblo también, al pueblo de Israel. Vamos a entenderlo. Dios, así como se reveló a través de su palabra, a través de su voz, a través de sus mandamientos a su pueblo, ahora, ahora ya se ha revelado de manera completa, hermanos. Esa palabra ha venido a nosotros cumplida. El verbo se ha hecho carne, la palabra de Dios se ha hecho carne. Dios se ha revelado en Cristo Jesús en nuestras vidas.
Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Dios se ha dado a conocer a tu vida gracias a Cristo, verdadero profeta. Y Él ha venido para sanarte, para quebrar, para librar tu vida de toda idolatría. Antes adorabas al diablo porque eras esclavo del diablo. Hermanos, la idolatría nos esclaviza, nos hace dependientes de lo material, nos sume en dolor y sufrimiento. Parece que uno se gozara, ¿no?, en lo material, pero sin embargo no es así. Al final estamos vacíos. Hay un gran dolor, hay un gran temor. Es por eso que Cristo vino como el verdadero sacerdote y el verdadero rey. Él vino para que en la cruz del Calvario, por medio de su sangre, fuésemos libres de todo pecado, de toda idolatría. Y como verdadero rey, Él nos libró de toda opresión del diablo. Lo que vamos a ver después. Quien usa la idolatría para oprimir nuestros corazones es Satanás. Por eso que Cristo vino como verdadero rey para destruir toda obra del diablo, que es la idolatría. Ese es Mateo 16:16. Cuando entendemos esto, hermanos, estamos diciendo que Jesús es el Cristo. Y por eso ahí lo vemos. Las tres funciones de Cristo. Dios se reveló así ahora en nuestras vidas. Y eso es lo que nos habla en su palabra. Por eso, hermanos, no usemos otras cosas. No usemos otras cosas para pensar de que Dios se revela de esta manera, no. Quizá podemos ser religiosos, pero va a ser un error. Sin el Evangelio, la religión no sirve y se vuelve un acto de idolatría también. Podemos tener buenas normas, buenas reglas, valores, pero sin el Evangelio nos volvemos idólatras en eso. Tratamos de también con todas nuestras fuerzas servir a Dios, pero sin el Evangelio, sin Cristo, hermanos, esa mi fuerza comienzo a idolatrarme yo. Comienzo a decir, Dios, mi fuerza es mejor que Cristo, cuando no guardo este pacto. Por eso reconozcámoslo, hermanos, Dios se ha revelado a nosotros a través de su palabra. Esa palabra nos dice que Jesús es el Cristo. Por eso en los problemas, en las tentaciones en las que estemos, hermanos, tú tienes la palabra de Dios, has recibido el mandato de Dios. Y el mandato de Dios es simple, que creas que Jesús es tu Cristo. Él ya consumó todo en la cruz del Calvario, hermano. Es la única revelación que Dios nos ha dado. Como punto número 2, tenemos que saber algo, hermanos, que Satanás obra a través de la idolatría. Y ya habíamos dicho, la estrategia, el método que usa Satanás para oprimir nuestras vidas, para que no avancemos, para que no sirvamos a Dios, es la idolatría. Hace que caigamos en ella. Lo mismo le hizo, los engañó a los israelitas para que no entraran a la tierra prometida, para que no hicieran la voluntad de Dios, los engañaba en el camino. Los hacía caer en idolatría en el pasado, en el presente y después en el futuro. Ya lo hemos visto. Ahora vamos a ver. ¿Por qué decimos esto? Porque la palabra de Dios en el versículo 16 nos dice esto. Para que no os corrompáis. ¿Qué hace el pecado? Nos corrompe. ¿Y qué más nos dice? Para que no os corrompáis y se hagan ustedes escultura, imagen de figura alguna. No se corrompan. No caigan en idolatría. Guarden el pacto en sus corazones. Y veamos esto. Satanás, su obra, su actuar siempre es buscar torcer el evangelio, corromper la palabra que recibimos. Siempre. Eso es su vida. Y lo va a hacer para que fracasemos en todas las áreas de nuestras vidas, hermanos. En todo. En el colegio, en la iglesia, en el trabajo, con la familia. Él siempre va a buscar que torzamos, que manipulemos la palabra en todas esas áreas, haciéndonos caer en idolatría. Recordemos esto. Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. En pocas palabras nos están diciendo, Dios nos ha creado como seres espirituales para que nuestro mayor anhelo, nuestro interés, nuestra adoración sea solamente Dios. Nuestro gozo, nuestro deleite sea Él, sea leer su palabra, sea servirle. Pero por causa del pecado original, por causa del engaño, nosotros quedamos separados de Dios, hermanos. Y ahora muchas veces decimos, ¿no? Voy a la iglesia, sí, pero quizá más tiempo le doy
a los juegos, a estar en la computadora, que, que leer la Biblia. Esa es la triste realidad. Somos cristianos, sí, pero creo que pasamos más tiempo con las cosas, con nuestros intereses, que con las cosas de Dios. Y podemos tener muchas cosas o bienes materiales, hermanos. Y decimos como cristianos, sí, quiero servir a Dios con esto. Si tengo un carro, pues que sea para hacer la obra de Dios, ¿no? Si tengo una computadora, ¿no? Quiero que eso sirva para la obra de Dios. Sin embargo, si yo no guardo el pacto de Dios, la palabra de Dios, me voy a engañar a mí mismo. Y voy a decir, sí, ese auto, esa computadora es para Dios. Sin embargo, voy a estar más centrado en eso, trabajando solo, aferrándome a eso y dejando de lado el Evangelio. Y esa ya es la obra de Satanás. Cuando Cristo es desplazado, ya estás cayendo en idolatría. Eso es, hermanos, por muy buenas que sean esas cosas. Podemos tener muchos trabajos, muchos oficios. Sin embargo, hermanos, si perdemos a Cristo, si estamos ya descuidando nuestra vida de fe, si ya no oramos, si ya no oramos con la familia, si ya no tenemos ese culto personal, solamente trabajaremos diciendo que lo hacemos también para Dios, pero en realidad estaremos centrados en el dinero. Porque el trabajo es para eso, ¿no? Uno trabaja para tener dinero. Sin embargo, ya va a dejar de ser el interés de Dios, que tú glorifiques a Dios con tu trabajo, que ya compartas el Evangelio. No, ya no. Lo que se va a convertir a través de la idolatría es solo centrarte en el dinero. Entonces debemos de pensarlo. ¿Mi interés dónde está puesto? Mi corazón. ¿Está puesto en mi yo? Miren a Adán y Eva. Cuando estaba puesto en Dios, todo estaba bien. Pero cuando Adán y Eva pusieron su mirada en su yo, dijeron, seré como Dios. ¿Se dan cuenta? Ya estaban cayendo en idolatría. Cayeron también con lo material. Dios les había dado todo, el huerto, los frutos, todo, ¿se acuerdan? Sin embargo, mírenme, cuando dejaron de mirar a Dios, vieron el fruto, lo material, y dijeron, ¡ay, qué rico, vamos a comerlo! No importa lo que Dios dijo, no moriréis, y lo comieron. ¿Se dan cuenta? Idolatría. Cuando ellos dijeron, no, no hay que depender de Dios, no necesitamos a Dios, comenzaron a valerse solo por sus fuerzas. Dijeron, no, cayeron. Y es lo mismo con nosotros ahora, hermanos. Si hay cosas en las cuales quizás Satanás está comenzando a obrar en nosotros, tenemos que quebrar eso. Y eso comienza desde hoy, hermanos, desde este momento. Fui creado como hijo de Dios para adorar a Dios, para que mi interés en todas las cosas sea glorificar a Dios, sea adorarle, más que trabajar o que hacer mis quehaceres. Es esto, es guardar la palabra, es servirle. Por eso, hermanos, tenemos la palabra de Dios, la cual quiebra las obras del diablo, nos libra de toda idolatría y sana nuestros corazones, hermanos. Como conclusión, debemos de entender que Dios te ha revelado a Cristo por medio de su evangelio ya. Tú has escuchado el evangelio, has conocido a Cristo, no por una imagen, no por un cuadro. Pueden haber muchas fotos de un parecido hacia Jesús, pero no has creído por verlo, sino por creer en su voz, en su palabra. Gracias a creer en Cristo, tú has sido libre de una vida de idolatría, hermano. Una vida de idolatría era una vida separado de Dios y ser hijos del diablo. Pero ya no vives ahí, vives para adorar a Dios. Ahora, hoy con su palabra, hermano, tienes la autoridad para quebrar toda mentira, todo engaño, toda obra del diablo que te quita el tiempo de adorar a Dios, de centrarte en Él. Toda obra que trata de que corrompas la palabra en tu corazón. La palabra que lo recibimos del domingo, del culto de los jóvenes. Hay que valorarla mucho, hermanos. No es mi palabra, es la palabra de Dios. Es por eso que no dejemos que Satanás nos robe esta palabra, que nos la tergiverse, que después de este tiempo no vayamos corriendo a ver la tele, no vayamos corriendo a jugar en la computadora o videojuegos o otras cosas, que después de esto hagamos una oración sincera con Dios y comencemos a restaurar la palabra en nuestras vidas.
Dios desea, hermanos, siempre que nuestro corazón, nuestra motivación, nuestro anhelo siempre sea Él, siempre sea servirlo, siempre sea tener a Jesús como el Cristo en nuestras vidas. Y para eso, hermanos, Dios desea sanarnos a través de su palabra. Que podamos tomar su palabra cada día y guardarlas, hermanos. Así, Dios nos va a dar una verdadera sanidad. Vamos a orar. Oremos juntos, hermanos. Amado Dios, te damos gracias. Gracias por el Evangelio. El Evangelio, el cual nos ha revelado a Dios, nos ha revelado a Cristo Jesús nuestro Señor, quien nos ha librado de una vida de idolatría, una vida atrapado en el pecado original, en los problemas espirituales. Ahora, gracias a Cristo, somos hijos de Dios. Ahora nuestro interés y nuestro anhelo está a centrarnos en ti. Tú deseas que nuestro corazón no sufra, no caiga, no viva oprimido por la idolatría ni por los engaños del Satanás. Señor, guárdanos de toda idolatría en el mundo. Que cada día, Señor, nosotros nos centremos en ti. Que restauremos ese tiempo de oración personal, ese tiempo de culto en la familia. Gracias, Padre amado. Si hacemos eso, Dios, tú sanarás, restaurarás nuestras vidas. Gracias, amado Señor, y oramos por todos los jóvenes, porque muchos quizá están luchando con la idolatría, están tratando sus heridas del pasado y no quieren que en el futuro esto se repita con sus descendientes. Por eso hoy, Señor, te pedimos que en Cristo Jesús seas tratando con nuestros corazones. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos.